Bueno, podés ver la transmisión a través de la página de radiosudamericana.com. Estamos en www.tv5.com y ya tenemos una visita en piso. Me gusta mucho siempre los análisis que hace. Estamos hablando del senador por la Unión Cívica Radical, Noel Velar. Senador, gracias por visitarnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, ¿cómo viene viendo la elección hasta esta altura del campeonato? Bueno, la verdad que la mitad ciencia, porque estamos viendo algo, y la otra mitad inspiración, deseo y tendencia, ¿no? Ajá. Pero diríamos rápidamente, cuando se vota ya gana la democracia. Sí, totalmente, coincidimos allí. Porque la democracia excede a las definiciones políticas, sino es un sistema de gobierno, un mecanismo de selección, un conjunto de valores. Es decir, quiero reivindicar la democracia, porque a veces tenemos la tendencia de echarle la culpa a la democracia cuando no nos va bien, y de no reconocer los beneficios que tiene vivir en democracia, ¿no? Es salir de la cultura de la muerte, por ejemplo, y entrar a la cultura de la vida. Noel, tiene esos pros y esos contras, donde coincidimos plenamente. No hay nada mejor que la democracia. No busquemos otro sistema. Es menos malo los sistemas, decía Churchill. Pero es perfectible. ¿No es cierto? Es perfectible totalmente. Aparte se arregla con más democracia. Claro, esto es muy importante. Y después no le estoy esquivando al bulto, le digo. Salta ya la tendencia definitiva. Sí. Diríamos, se produjo un fenómeno. Ganó el oficialismo. ¿En la provincia? Ganó, la provincia ganó Sanz, en la capital ganó Milei. Digo así, datos cornejos. Hablando de Salta, ¿no? Hablando de Salta. Y ganó bien, porque 88.000 votos sacó Milei y 46.000 votos sacó el justicialismo de Sanz, 16% contra 40 y pico por ciento. Después había... Otro dato es, el kirchnerismo no existió. Se repartieron 30 diputados provinciales y 12 senadores provinciales. El kirchnerismo sacó 0, pero guarda, y esto para atención corriente, como diría uno, se produjo en el kirchnerismo una intervención por parte de Cristina Kirchner para manejar y monopolizar desde el obelisco las definiciones y no le fue bien. Acá hubo una intervención y después quedó una intervención camuflada que es Otavi, y un candidato que es Cuba. Ahora, Noel, esto que pasa en Corrientes puede ser una pequeña línea de fiebre para la enfermedad final que pueda llegar a tener, o no, el kirchnerismo, el PJ. Sí, el kirchnerismo está con problemas en los resultados electorales de las 4 provincias. Fíjense ustedes rápidamente, termino con Salta, Salta sacó 20 diputados provinciales del oficialismo SAN, que es un peronismo conservador, diríamos así para hablar rápidamente. Segundo salió Milei, que la capital votó muy alto, con Cornejo, entonces le permite salir segundo. El kirchnerismo no aparece y después hay partidos provinciales que van sumando votos. Esto es rápidamente. El sistema de Salta es un sistema, fíjense ustedes lo que es el sistema uninominal para entender, ¿no? Sacando votos parejos, saca 11 senadores y uno solo saca Milei. ¿Por qué? Porque se vota por distrito y el que se gana lleva todo. Entonces, como ganó en los 11 distritos fundamentales y en la capital perdió, lleva 11 senadores contra 1, pero la cantidad de votos no representa que sea 11-1. Por eso que yo le tengo miedo a esos sistemas uninominales, digo para criticar los sistemas electorales, el modelo inglés, que es un modelo uninominal por circunscripción, es malísimo, porque el que gana lleva todo y no tiene derecho a la minoría. Entonces, esto es malo, hay que tener cuidado, no es neutro los sistemas. ¿Y cómo se corrige eso, doctor? Se corrige, por ejemplo, el sistema alemán. El sistema alemán tiene un sistema, el 50% de los cargos son uninominales, eso sirve para que haya inmediación con la circunscripción, con los barrios, uninominal. Y el otro 50% distrito único del sistema. Entonces hacen un equilibrio compensado entre lo genérico y entonces buscan un equilibrio que es racional, que salga un resultado acorde, ¿no? Después tenés el sistema americano, que podés ganar en voto y perder en electores, pero como se elige con electores, te pueden llevar al gobierno. ¿Cómo ocurre eso? Si yo gano Florida, gano California, gano Washington, gano Nueva York, doy un ejemplo. Los más grandes. Tengo muchos votos, pero tengo nada más que 150 electores. Y yo necesito tener 234 electores para ganar. Que están distribuidos, digamos, en el resto del país. Efectivamente. Entonces, digo rápidamente los sistemas. Hasta ahora a mí el sistema DON es bueno, va sacando proporcional a los votos y se garantiza el voto de la minoría. Claro. Entonces, el sistema, por eso rápido aprovecho para hacer este análisis. En segundo lugar, tengo noticias, pero esto es a certificar. En las últimas elecciones ganó Milei en Jujuy. Ahora está ganando
el oficialismo y el radicalismo, Ajá. digo, la tendencia. Sí. Esto puede revertirse, digo, porque estamos hablando mitad ciencia y mitad información, datos que hay que verificar. Después de San Luis no De San tenemos Luis, votos, vamos a tener a las 11 de la noche, pero me da la impresión que el oficialismo, claro. teóricamente tiene que ganar la Rodríguez Sá. En el Chaco es un dato muy importante. A pesar de que hubo un sector de peronismo que quedó afuera, tenemos que decir que prácticamente se logró la unidad máxima posible, porque se juntó Capitaní, es decir, el miedo le hizo juntarse a Capitanía, Pepo y Martínez, que habían ido separados, Claro, sí, y así sí. gana Esdero. Y se decía que si se juntaban todos, perdía Esdero. Se juntaron los tres y perdieron juntos los tres. Es la teoría del loro. A veces cuando te juntás, con un solo ondazo le puede matar a los tres. Digo, Exactamente. Dos pájaros de un tiro. claro. Noel, al gobierno nacional, a Milei, digo, en esas provincias, en esos distritos del interior, ¿no? Donde ve que no va a ganar asociarse a los oficialismos. Bueno, en eso ocurrió en el Chaco, pero en rigor de verdad fue no aguó ideológicamente a Esdero, claro. me parece que es la nave insignia, es el radicalismo, ganó solo en su momento, es un gran mérito, tiene su liderazgo. Hoy hay que decir que los partidos son importantes, pero también los candidatos son importantes, y me parece que cuando vio que venía Capitaní por la revancha, con un peronismo históricamente muy fuerte. Recuerden ustedes el histórico Vittel en la multipartidaria ya en 1982. Era un peronismo muy fuerte. Ahí había nombres que eran muy definitivos y muy consolidantes en el León, que era un dirigente extraordinario. Nunca pudo ganarlo al peronismo. Estaba siempre a ganar y no podía ganar. Que además eran referentes nacionales, porque lo que pasaba en el Chaco entregó inclusive el propio Vittel, fue sí, candidato. Señor, y en la León era un fórmula dirigente que tenía densidad nacional, luchó por la fórmula presidencial y fue uno de los primeros miembros del Parlamento latinoamericano con un discurso espectacular y no podía ganarle. Es decir, Rosa es el primero que rompe el mito. Rosa es yo me acuerdo que Rosa, creo que también, si no me equivoco, Rosa en la primera vuelta perdió por poquito y en la segunda ganó bien, ¿no? Claro, La primera, digo, porque estuvimos. Que están dispersos. A mí me tocó, me acuerdo que en Puerto Tirol me tocó estar con 40 autos ayudando en ese momento, ¿no? Sí. Nosotros siempre estamos en todas estas cosas que nos gusta, somos infantes de marina, ¿no? Es cautivante, es atrapante. Mire, usted puede tener tecnología, pero la tecnología sirve para un montón de cosas, pero los territorios se ocupan con infantería. Y eso es lo que algunos dirigentes no entienden. Traducido a la calle. Usted puede tener esto, puede tener internet, inteligencia artificial, pero en un momento hay que ocupar territorio. Claro. Y se ocupa con el humano. Y con la transpiración. Los recursos y como humanos, dijo el Papa Francisco, que dejó el mensaje, necesito pastorales, necesito pastores que cuiden las ovejas, que transpiren junto a las ovejas y que tengan olor a oveja, refiriéndose a la gente. Estamos cansados de los inteligentes, de tecnología, todas esas cosas, MUS, todo que después terminan apoyando los pro-nazis en Alemania, la AfDO, que perdieron por suerte, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo contra estos tecnomillonarios que el Papa tanto luchó, ¿no? Y que gracias a Dios se mantiene la línea de Luis XIV, ¿no? Noel, de León XIV. Sí, de León XIV. ¿Le llama la atención la rapidez también del escrutinio? Hay que hablar con honestidad intelectual. Qué bueno el sistema electrónico. Sí. Yo creo que hay que ir a mirar a Salta en su momento, el tema electrónico es bueno. Estoy hablando a título personal y como analista. Digo porque Corrientes tiene el mejor sistema posible, con cambios que hay que hacer algún día, pero como dijo un sabio correntino, ¿por qué vas a cambiar si con este sistema ganás? Claro, perfecto. Ahora, con el diario del lunes, mañana, cuando veamos ya a la luz de los hechos todo, allí habrá que ver qué funcionó y qué no, lógicamente esto es la tecnología. Salta, que es electrónico, funcionó muy bien, y después me gustaría dar una opinión, porque a veces la gente común dice, si es un sistema, ahora se votaron, 2 provincias son bicamerales y 2 provincias unicamerales. Hoy se votó así. Sí. Y ustedes pensarán, rápidamente la gente común dice, si yo propongo, el de Salta proponía, el de Salta Cornejo que ganó, proponía la unificación de cámaras, que se abarataba el sistema. La gente cree que es más barata, se achica la política. Y yo estuve mirando más o menos los presupuestos, ¿no? Y la verdad que Corrientes, que es bicameral,
gasta menos que los presupuestos, vamos a un ejemplo, que Únicamente. Chaco, Ajá. que es un sistema unicameral. A pesar de hablar de un parlamento... ¿Por qué se da ese fenómeno? Le Exacto. cuento por qué. Porque en el Chaco tienen 45. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 45. 30 diputados y 15 senadores. Sí. El sistema bicameral. ¿Por qué es importante el sistema bicameral? Esto es el interés de la gente y el interés general. Sí. Porque una Cámara puede cometer un error. Y la otra... Y lo cuando puede se corregir. descubre el sector que venía ocultándose el tema, sale en lo diario y no tiene más solución. Sí. En cambio, si es bicameral, dice, cometió un error esta Cámara, se hace el escándalo Bien. institucional, con periodismo, con esto, lesiones de los derechos de la gente, el interés general, la otra Cámara tiene que ver qué es lo que pasa. Entonces salva el sistema. Claro. Es de garantía la seguridad jurídica. Nos Pero pasa, eso mucha Noel. gente no entiende, dice, no, si hay 2 cámaras es el doble de gasto. No es así. Nos pasa acá. Nosotros gastamos menos que el Chaco, le cuento con honestidad intelectual. Exactamente. Doctor, nos pasa acá que a veces Y diputados... si no estamos parejos para que no se enojen los chaqueños. No. A veces acá la Cámara de Diputados aprueba algo, lo revisa el Senado, lo ¿Cuántas devuelve veces lo porque ha tenido revisamos y modificaciones. salvamos situaciones Bien. espectaculares a favor del interés general? Claro. Lo mismo al revés, ¿no? Una equivocación, una visión que no te diste cuenta. Y el diputado te soluciona el problema. El porcentaje de participación de la gente, ¿le pareció bien hoy? Aparte, tratándose de una elección legislativa, más o menos 60%. 60% anduvo bien. Bien. Estuvimos mirando los analistas políticos, no nada. Es lo que se vota normalmente en una renovación parlamentaria, porque acá lo que hay que ver es 2 cosas. Una es una actitud inteligente votar anticipadamente porque uno desnacionaliza la elección. Claro. No obstante, Está bien. hay un porcentaje de nacionalización, pero desnacionaliza porque lo que tiende es a mostrar el proyecto. Y en segundo lugar, es una renovación donde no está en juego la gobernabilidad. Estas renovaciones lo que hacen es avisarte, guarda que no viene bien lo tuyo, dentro de 2 años puede perder si no modificás. Sí. Es un buen aviso al que gana. Sí. Y es una esperanza para el que pierde, porque dice, mejoré en estas elecciones, puedo ganarle dentro. Porque el secreto de la democracia, ¿y por qué sirve? Es porque el que gana, el que está en el gobierno, si hace mal las cosas puede perder. Y el que está en la oposición puede ganar. Y esa actitud hace que converjan los intereses para sostener el sistema. Y además siempre se habla tanto del cambio, independientemente de la etiqueta política, pero cambiar está bien, renovarse, equivocarse, modificar. Sí, nosotros en Corrientes, La por variante ejemplo, encontramos constante, la ¿no? fórmula que se llama bodas de plata, Sí. que es 25 años con continuidad y cambio. Le hicimos y, le cambiaron la palabra y. Y en cambio la oposición te dice o cambio, pero te promete muchos candidatos, no hay proyecto y quieren ser mini ley, creer que disruptivamente pueden ganar sin decir nada o decir, pero mi ley es uno solo. Te guste o no te guste. Exacto. Y a nosotros nos sorprendió, sí que estoy hablando, no estoy ponderándole, no estoy con mi ley, creo que va a tener problemas, pero bueno, ese es un tema aparte, eso ya vamos a discutir en el 27. Pero lo que quiero decir es que acá hay algunos sueñan con la pinta de Carlos Gardel, no proponen nada, no tienen proyecto. Hay 8 candidatos a gobernador en la oposición, 3 posibles frentes que se dividen un 50% de la torta. Y nosotros una nave insignia, firme, con gestión, con prestigio y fundamentalmente con continuidad y alternancia y posibilidades de darle a la gente previsibilidad, que es lo que quiere. En términos futbolísticos lo hago yo, es el primer partido, pero estamos desesperados, ya queremos salir campeón, ya queremos que de aquí hasta diciembre sea así. Hay que andar despacio, es el primer capítulo, ¿no? Es decir, para Salta es el 100% de la elección. Sí. Después tendrá que ser el tema nacional. Uno divide, es como Corrientes, eligió un sistema a 2 tiempos. Sí. El primer tiempo se vota el proyecto provincial y entonces un montón de gente puede votar y después tiene un segundo tiempo donde puede tener libertad de votar nacionalmente a quien se le ocurra. Esto es lo que venimos haciendo y de 25 elecciones ganamos 25 y nacionales de 25 perdimos 15. Digo para que se entienda Claro. la importancia de por qué las provincias eligen prender sus faroles sobre su propio proyecto. Por algo se dividen, ¿no? Es claro, porque tiene una explicación lógica que es, nosotros plebiscitamos la gestión y es lo que tenemos para exhibir, y es lo que cumplimos, y es lo que queremos generar esperanza, con ese cumplimiento, más esperanza a futuro. Cuando alguien dice, ¿y por qué no hicieron todo? Nunca se hace todo lo que se hace, es como su vida. Claro. Usted, si tiene vida para adelante, quiere seguir haciendo cosas, aunque haya hecho mucho.
Claro. Usted vio eso exitoso y dice, pero ¿para qué quiere tanto? En un momento ya no es la plata. Sí. Fíjense que este tecnomillonario dona el 99% de sus bienes a una fundación y se deja el 1%. Llega un momento que es su ambición, su obsesión. Auguste Severian, el dueño de Tipo IT original, decía, todo lo que se hace en la vida con amor y con obsesión tiene un plus diferencial con cualquier ser normal. Su búsqueda de millones pasa hacia otra cosa. Mi hacia otro búsqueda, horizonte. por ejemplo, mi obsesión es la política, el interés general, y lo hice de chico. Era quinto partido en Corrientes el radicalismo cuando me incorporé en la plena dictadura, cuando vino Balbín a Corrientes en 1979. Que y de además ahí, Noel era muy peligroso en ese momento y no paré, pronunciarse, no paré nunca, no paré nunca. Y era quinto partido, hubiera podido elegir el pacto. Me recibían con las manos. No, yo elegí el radicalismo quinto. ¿Sabe por qué? ¿Qué hacía falta en la dictadura? Jueces, división de derechos, división de poderes, democracia. Y eso es el radicalismo. La igualdad, la solidaridad, derechos, Estado de Derecho. Buscaban profesionales, no buscaban caudillos. Siempre. Y fíjense que Corrientes tiene una etapa muy linda que es la memoria de Pedro Ferré. Cuando la segunda constitución del país la hace Corrientes, en 1821. Sí. Y todo el mundo te dice, Corrientes no tenía caudillos, tenía líderes políticos que se jugaban por el interés de Corrientes, porque hay que recordar que hasta que se hace la Constitución Nacional en 1853, que venía postergando Rosas, las provincias eran soberanas y éramos orgullosos y teníamos logro y armamos 5 ejércitos y combatimos para construir. Y nos damos cuenta después cuando nos volvimos mitristas, digo objetivamente, una época se vuelven mitristas, empiezan a responder al obelisco, digo así en términos metafóricos, y ahí empieza la decadencia de Corrientes, y ahí nos castigan. Imagínense que el mitrismo correntino eligió estar con Tejedor y ganó la Revolución Roca. Ajá. Y ahí Roca nos castiga y nos saca misiones. Ahora, senador, perdón, ¿se acuerdan? Le dejo la última de mi parte y después lo cierra Marcos. El sábado, cuando se presenta ya formalmente, digamos, la campaña electoral en la provincia, y el mensaje de Gustavo Valdés tratando de seducir a aquellos díscolos o separados del PJ, y todavía la ausencia de un candidato firme, que votemos a Juan Pérez. ¿A tiempo? ¿Les preocupa? ¿Qué le deja? Nosotros nos estamos ocupando. Sí. Se preocupa el que no se ocupa. Nosotros nos ocupamos. Y nosotros tenemos estudiado científicamente, lo dije esta mañana en una radio, que con la gestión que tenemos, el liderazgo que se tiene, el equipo, porque si no hay otros partidos que tienen líderes pero no tienen equipo, entonces tienen problemas. Nosotros tenemos la combinación perfecta, liderazgo y equipo, columnas que sostienen este templo. Y por supuesto que no hay nadie que quiera tumbar el templo, entonces estamos muy fuertes. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, lo que vimos en nuestras encuestas es, tenemos el 50% de los votos, en la tendencia, ¿no? Nunca, las urnas te definen el resultado. Esto es tendencia, pero hay un trabajo barrial muy importante en los años pares e impares, es decir, siempre. Nosotros trabajamos sin urna, entonces es mucho más fácil, no es lo mismo un carrerista que esté entrenado a uno que sale recién de su casa después de 2 años de no correr, que es lo que le pasa a los contrarios cuando no se organiza. Nosotros tenemos muy bien armado el sistema y tenemos seleccionados 5 o 6 candidatos y lo que vimos es con A, con B, con C, con D o E, ya sea intendente, legislador, nacional o provincial, o un militante, con cualquiera de esos, en la estructura por más o paz, se gana. Esta es la tendencia. Esto nos da tranquilidad en lo emocional y mucha ocupación porque nosotros trabajamos, siempre le decimos a la gente, a los militantes jóvenes, hay que trabajar como si se está perdiendo, aunque estemos ganando. Siempre nos falta un voto, hasta que se abre la urna. Ahora, Noel, así trabajamos. ¿Qué significa lo último también de mi parte? Y la verdad que, como decíamos hoy, le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta el Canal 5 Televisión, la transmisión con Radio Sudamericana. ¿Qué significa para el gobierno de la provincia de Corrientes justamente en este esquema de trabajo en conjunto con los gobernadores de todo el litoral, del norte grande, el triunfo del oficialismo en el Chaco? En el tema del Chaco para nosotros es muy importante, el tema Jujuy también es importante, porque damos un mensaje nacional que tenemos que construir y que vivimos. Y en el tema Corrientes estamos muy, muy fuertes, tenemos primero liderazgo, tenemos prestigio, las encuestas nos da bien, y estamos trabajando
racionalmente y manejando los tiempos. Entonces, tenemos para armar bien, tenemos equipo, no tenemos contradicciones, y se están sumando, gracias a la intervención encubierta del justicialismo de Otavi, permitió que mucho peronismo quede afuera y permitió que peronismo institucional, caso del intendente de esquina, Claro, por sí, ejemplo, sí, sí. se incorpore y esté presente el viernes, estuvo presente el viernes, diríamos, en el lanzamiento de Vamos Corrientes, estuvo Sanane, un ex intendente exitoso de Santa Lucía, que como dijo él, me empujaron y me dejaron afuera. ¿O lo empujaron hacia ustedes? Bueno, Ahora, nosotros somos la red para que nadie caiga al suelo. la última Noel, usted decía, tenemos el templo, la base, el techo está... Y no tenemos Sansón, así ¿Sí? que no va a tumbar nadie el templo. ¿Tienen candidato? Apago el teléfono, apago el micrófono. ¿Tienen candidato? Tenemos 6 candidatos bueno, A, B, ya. C y D, E que pueden ser, y con los 6 se ganan. El número Dejó lo tenemos. título, ¿eh? 6 candidatos. Tenemos 6 Ahí se candidatos. queda, hay que Dejó un empezar título, ahora. dejó un título para Bueno. Danielita Romero que está en las redes. Y le digo una cosa, uno de los 6, por ejemplo, está sano, y no estamos inventando nosotros. Bueno. Es el tercer candidato a intendente en el país. Sí. Tiene y otro es tercer Juan mejor Pablo imagen. Valdés, que anda muy bien en Ituzaingó. Y otro es, dicho por él, Petekovic, presidente del bloque. Ajá. Y otros así, no quiero dar nombres porque no quiero ser Claro. muy prudente, pero hay 6 que están recorriendo la provincia. Hay ministros también, Sí. Quiero decir, hay un ministro que quiere ser candidato a gobernador y que tiene posibilidades y que está peleando. Y sin fecha, Noel, ¿esto cuándo se define? Porque sabe usted que el vértigo también de la carrera Le eleccionaria... cuento una cosa, eso es una decisión exclusiva y excluyente del gobernador, Sí. y es para tener esa facultad hay que ganar. La oposición no te puede dirigir, eso es el único que decide, ya no es ni el único que decide inspectore la fecha es el El gobernador. gobernador dice, habemos Y candidato a gobernador. ¿sabe qué una Bueno, cosa? ahí estamos. Eso está en el artículo de arte. ¿Qué quiere decir? La política es ciencia y arte. La inspiración del artista es el que define la fecha de la elección. Noel, gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien.